tenemos a nuestra invitada, la doctora Fabiana Sato, que hoy viene a hablarnos sobre los hermanos. Hola, Fabiana. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá traigo para hablar un poquito del vínculo de hermanos y como siempre los invito a mirar con una mirada más amplia y más profunda, de mirar más allá de la relación o de las dificultades que podemos tener entre hermanos, o también las preferencias, porque a veces si hay varios hermanos, hermanas, hay preferidos, hay más afinidad con unos que con otros, hay distancia con alguno y con otros no, ¿no es cierto? Entonces, o a veces hay realmente conflictos severos, peleas grandes, exclusiones. Así que bueno, en este vínculo que es tan amoroso y profundo, justamente intervienen o influyen las leyes sistémicas que siempre hablamos acá, las fuerzas del amor, el asentimiento, la pertenencia de todos, la jerarquía y el intercambio entre el dar y el tomar. Entonces, en el vínculo de hermanos, muchas veces algunos de nosotros podemos estar ocupando un lugar diferente al nuestro, al que es nuestro, al único que es nuestro. Ese lugar nuestro sería hijos de papá y mamá biológicos, y en el lugar de que me procrearon, en el lugar que me procrearon, porque hay otros hermanitos también que fueron gestados y no nacidos, por ejemplo, y esos también sistémicamente tienen un lugar en la fratría. Fratría se llama la línea de hermanos. Entonces, cuando ellos están excluidos, eso pesa sobre los hermanos vivos, ¿no? Aunque no sepan, es a nivel inconsciente. Puedo tener entonces, si estoy identificada con un hermanito no nacido que estuvo antes que yo, me va a correr a mí del lugar, ¿no? Si es uno, me corre. Si yo creo que soy la mayor, paso a ser la segunda. Pero si hubo dos antes, no nacidos, antes que yo, paso a ser la tercera. De los vivos sigo siendo la primera, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces puedo tener conductas abortivas, de no llegar a término, de no terminar las cosas, de no terminar las carreras, de no concluir lo que me proponga, ¿no? Entonces, o tener síntomas como depresivos, como no vitales, digamos, ¿no? Que me llevan a, por eso estoy identificada con un hermanito muerto, no nacido. También, bueno, las identificaciones pueden ser muchas con respecto a los hermanos. Si hay hermanos no reconocidos en la familia, por ejemplo, un papá o una mamá tuvieron hijos antes, bueno, en el caso de los hombres es más fácil no reconocerlos, ¿no? Pero también, por ejemplo, una vez atendí a una persona cuya madre había dejado a sus 3 hijos del primer matrimonio con su padre y se fue del país y los abandonó, porque la vida de ella corría peligro por violencia, entonces dejó a su primer marido con esos 3 hijos y nunca contó esto. Vino a la Argentina, formó su segunda pareja, tuvo sus hijos, de ahí era una de esas hijas, era mi paciente, y hasta que estaba muriendo la mamá recién contó que tuvo una familia anterior con hijos, ¿no? Así que también pasa con las mujeres. Pero bueno, también es más frecuente que los hombres por ahí no reconozcan a algunos hijos. Antes se estilaba mucho también tener la mujer principal y tener una doble familia, que era quizá en el campo, ¿no? Una cosa así, para los que tenían los terratenientes, y esos hijos no eran reconocidos. Y sin embargo sabían quién era su padre porque frecuentemente estaba con la madre, digamos, ¿no? Pero para la familia oficial no existían. Entonces eso pesa sobre los descendientes también. Y ahí me estoy acordando de un señor grande que vino a constelar una vez porque una de sus hijas estaba repitiendo algo que a él le había pasado. Su papá y su mamá, la de este paciente, o sea, el papá tenía la segunda familia con hijos nunca reconocidos y su madre era la mujer oficial. Y él era el único hijo de este segundo matrimonio, no, de este matrimonio oficial, digamos, el único hijo. Y el papá tenía una mujer paralela con 3 hijos, nunca reconocidos, ¿no? Ahora, al pasar de los años, los padres murieron, todo este hombre ya es grande, ve que lo mismo se repite en una hija, o sea,
la hija de él pasa a ser la amante con hijos de un hombre con una familia oficial. ¿Se entiende? O sea, la hija de él está identificada con esa mujer que era la concubina, la amante del padre. ¿Se entiende? O sea, eso pasa en los sistemas. Todo trata de compensarse y los excluidos tratan de, no es que ellos mismos, sino una conciencia familiar mayor que vela por la pertenencia de todos. O sea, nadie puede ser excluido. Los excluimos, pero luego vienen a la vida de esa familia. De alguna manera. De una nueva manera, incluso como este ejemplo, compensando del otro lado de la familia, ¿no? Viviendo lo mismo que vivieron los excluidos. Claro. Así que bueno, mirar todo esto de una manera sistémica quiere decir poder mirar a esos excluidos reconociéndoles la pertenencia. Los reconozco como mis hermanos mayores, ¿no? Quizás ya murieron, quizás no les voy a poder dar el apellido que mi papá no les dio, claro, pero reconocerlos en el corazón hace que el destino de los que vienen sea más liviano, ¿no? O incluso que se desenrede o las cosas puedan ser diferentes. Claro. Ay, qué lindo, ¿no? Porque aparte tocar el tema de los hermanos, o no sé, yo por lo menos a mis hermanos lo tengo tan presente, tanto cariño, tan buena llegada tenemos entre nosotros, claro, que es lindo hablar de el amor entre hermanos es muy fuerte, más allá de lo que nos damos cuenta, aunque estemos más o menos en la relación. El vínculo, el amor profundo, el amor del alma es muy fuerte, a tal punto que solemos tener una fidelidad más grande con nuestros hermanos que con nuestros padres. Tal cual. ¿Sí? Somos más fieles a nuestros hermanos que a los padres. Estos ejemplos que le di son como transgrediendo la ley de pertenencia. Ahora, por ejemplo, si uno de los hermanos ocupa el lugar de la pareja de sus padres, por ejemplo, el papá se separaron y el papá desapareció, o el papá murió, ¿no? O hizo otra familia. Entonces, un hermano puede ocupar, o una hermana también, generalmente de los mayores, ocupan el lugar de ese que está ausente. Entonces se ponen al lado de la madre, por ejemplo, como el compañero, la compañera, como la pareja, pasan a ser el par de la madre. Y quien banca todo también, ¿no? Y quien cuida a los hermanos también, o los sostiene, o los protege, aunque sean casi de la misma edad que uno, pero el que tomó ese rol lo cumple como si fuera el padre o la madre que faltan, ¿verdad? Bueno, ahí se transgrede la jerarquía. Salgo de mi lugar de hermano, de par, de mi hermano, y me voy a un lugar más grande, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias para todo el sistema. Para ese hermano o hermana más grande que está ocupando ese lugar es muy pesado. Le va a dificultar también su lugar con sus propias parejas, o a lo mejor no tenga pareja porque está la pareja de su mamá o su papá. O concentrarse en su vida tal vez, ¿no? Totalmente, porque ya está muy ocupado, está como en el lugar del papá. A veces también los padres al morir dicen: cuida a tus hermanos, cuida a tu mamá, y eso es un mandato. Entonces los hijos por fidelidad, por amor, por culpa, que pesa mucho, ¿no? Pesa mucho porque nos da culpa. Tendríamos que decirlo. Sí. Tendríamos que poder decir y al no, resto, ¿cómo es? Y ocuparme desde mi lugar de hijo, de hermano, no desde el lugar... Eso te digo, o sea, no como padre en un futuro decirlo, te dejo esto, por decirlo así. No, cuando nos damos cuenta de estas promesas, podemos romperlas, porque son promesas infantiles. Por más que hayamos sido adultos cuando hicimos esa promesa, son desde nuestro estado niño, no es el estado adulto. El estado adulto no promete inmolar su vida porque no es, eso es una ley que va muy en contra de la vida. La vida es para adelante, ¿no? La vida es como un río, no va para atrás, sino es como que le ponemos un dique al río y queremos contener la vida. Y eso tiene un precio para el dique, ¿no? Tiene que hacer mucha fuerza, sostener mucho peso. En cambio, ponernos en el fluir de la vida es lo que corresponde. A veces nos da culpa eso, ¿no? Pero bueno, es lo que va más con la ley de la vida, ¿sí? Entonces poder decir, bueno, rompo esta promesa, igual te amo, papá, mamá, soy tu hijo, pero bueno, ahora me pongo en mi lugar de hijo y de hermano, ¿no? Claro. Entre los hermanos somos pares, no hay jerarquía, hay una leve jerarquía entre el hermano mayor a los menores, porque el hermano mayor da más. O sea, aunque no me pongan en el rol de padre o madre para cuidar a un hermano, de por sí el hermano mayor
cuida, protege de alguna forma a sus hermanitos más pequeños. O sea, da más, porque además vino antes, ¿no? Y también se hace cargo de las dinámicas más pesadas del sistema, que inconscientemente pesan sobre el hermano mayor o hermana mayor, porque es el primero que nace en este sistema y va a tener un montón de dinámicas las cuales desde lo inconsciente va a absorber y van a quedar sobre sí mismo, digamos, ¿no? Entonces tiene como un destino más pesado, más difícil a veces. También los hermanos menores, porque recibieron de sus padres la vida, y de todos los hermanos mayores recibieron cuidados, recibieron un dar, ¿no? Entonces a veces los hermanos menores se sienten como en deuda, y a veces también son los que dicen, bueno, yo voy a cuidar a papá y a mamá cuando sean mayores. Y también se pone al servicio de eso como una compensación, y todo el resto de los hermanos no se ocupa. También es un desorden eso, porque todos los hermanos tendrían que ocuparse igual de su papá y de su mamá, ¿no? Pero sabemos que eso no es así. Claro. Siempre pasa de manera desproporcionada. Y a veces desproporcionada entre varones y mujeres. Sí, también, pero no siempre. Pero ahí siempre hay dinámicas de fondo, operando. No es porque uno quiera más o menos a sus padres, sino porque hay dinámicas sistémicas que están operando ahí en esa relación, ¿sí? Otro tema es que los hermanos discapacitados o con algún inconveniente, o los hermanos o hermanas que no pueden prosperar en la vida, que no les va bien, o que son adictos, o que tienen destinos difíciles. Para los hermanos que están más sanos, que están con más quizá éxito en la vida, o más sanos en general, les cuesta mucho, les da mucha culpa prosperar o tener salud, y que un hermano sea enfermo, discapacitado, ¿no? Entonces, conscientemente podemos hacer un movimiento de honrar y respetar el destino de ese hermano o hermana, lo que carga, mirarlo y mirar toda su fuerza y respetar su fuerza, ¿no? Porque es lo que nos toca a cada uno. Porque cuando respeto el destino del otro, el destino difícil o de minusvalía o de enfermedad, también puedo respetar el mío. Si a mí me toca otra cosa, tengo que respetar también mi destino, no menguarlo por la culpa de que al otro le tocó un destino tan difícil. Claro. Y eso es muy frecuente, es muy frecuente. Claro, porque es como que... Uno se siente como culpable, ¿no? De que el otro esté como en desventaja. Sí, sí, sí. Claro. Otro ejemplo que me acuerdo de un paciente que venía a la consulta por el tema de que le iba mal o no podía prosperar todo lo que supuestamente quería, pero en buscando, o sea, viendo qué dinámicas había de fondo y constelando, lo que sale a la luz era que tenía un hermano muy adicto, ¿no? Muy tomado por la adicción, que no se podía ayudarlo, lo que habían intentado no se pudo, etcétera. Bueno, este hermano cada vez que prosperaba en algo, lo hacía de una manera como tímida, diríamos, ¿no? Por ejemplo, se compraba un auto nuevo y decía, lo compro pero para venderlo nomás porque por X motivo, ¿no? Como siempre tenía que dar una excusa él mismo por qué se compraba ese auto nuevo, claro, ¿no? Como que no se lo podía comprar porque quería y podía, y siempre tenía ganas del goce. En digamos. Toda su prosperidad, digamos, todo lo que iba avanzando, él se ponía alguna excusa de que lo hacía por un tiempo, pero a él le va muy bien, claro, ¿no? Pero a un hermano no. Entonces es como muy difícil para él, bueno, ahora que lo hace consciente esa dinámica, entonces esa conciencia que tomamos nos permite decir, bueno, pero esto es lo que a mí me toca y lo que yo puedo, y además quizá con su energía puesta en su vida, con todo su potencial, con todas sus capacidades, también es como una inspiración o como un imán energético para traer a la vida a su hermano, ¿no? Y todo lo contrario es cuando miramos así como impotentes, no podemos hacer nada, y encima nos menguamos a nosotros mismos por culpa, ¿no? O sea, es más desgracia, más tragedia para esa familia. Claro. ¿Sí? Mira, claro.
Importante. Y para ir entendiendo a veces la dinámica familiar, ¿no? Porque a veces uno como que no entiende, decís, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? O tal vez a mucha gente le lleve a sentirse como incomprendido o no querido dentro de ese núcleo o de ese sistema familiar. Así es. Y tal vez pasa por otro lado, ¿no? Pasa por otro lado. Por acomodar, por muy entender, profundo, por ver. Sí. Que a veces no vemos. Hay mucha fidelidad a ancestros también, ¿no? Entonces a veces pasa que entre hermanos se estafan. Uno estafa a otro, uno se siente estafado. Y cuando se mira para arriba en los hermanos de sus padres, tíos o tío abuelos, ha pasado lo mismo. Es como una regla, siempre está eso presente. Quizás antes fue tremenda la estafa que determinó, no sé, dificultades en la vida del empobrecido, digamos, y más abajo los descendientes vuelven a repetir, capaz por una nimiedad, ¿no? Por una cosa muy pequeña, pero lo que sienten y lo viven con mucha intensidad otra vez. Claro, Bien. como volver a poner eso. Para todos aquellos que quieran participar, estamos viendo tus contactos en pantalla, que te pueda mandar un mensajito, que te pueda hacer la consulta que necesite, ¿no? Y animarse a participar. Bueno, muchas gracias. A ustedes Fabiana. también No, invitadísimos, Por como supuesto, siempre los espero. Por supuesto. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, por supuesto, nos vemos. Genial. Bueno, nos vemos a una pausa, Pablo. Correcto.